Continuamos entonces con esta jornada. Bueno, muy contentos. Esta segunda mesa la titulamos Archivo y Memorias. Y bueno, justamente memorias en plural, retomando la producción de Yevi, digamos, su enfoque, digamos, como pensar la memoria colectivamente. Siempre recordamos con otras, con otros, y situando ese recuerdo, digamos, en esa construcción, en un campo de disputas, digamos, nada está dado, digamos, la memoria no se la puede pensar de forma cristalizada. Y también interesante, bueno, el cruce justamente entre archivo y memorias, los restos que constituye un archivo. Algo de esto comentamos en la mesa pasada, cuando estábamos mencionando de la primera sala, digamos, de la muestra, digamos, los distintos proyectos que tuvo Yevi en el campo de las memorias, el proyecto de Juicio, Castigo y Memorias, y el proyecto Memorias de la Represión, que son los dos que elegimos, que seleccionamos para la muestra. Y en parte también, bueno, nuestra idea era mostrar todo lo que es digamos, la forma, digamos, de cómo se llega a ese libro. En este punto, ahí en la postal de la muestra, nosotros retomamos una anécdota de uno de los hijos de Yevi, digamos, que cuando la entrevistamos acá en el archivo, le habían preguntado, digamos, cuando tenía 4 años y estaba en el jardín, bueno, todos los chicos les preguntaban a qué se dedican la mamá y el papá, y decía, bueno, mi mamá se levanta a la mañana, muy temprano, desayuna, lee el diario, agarra una tijerita, recorta del diario, después con la máquina de escribir lo pasa y de ahí sale un libro. Es como una capacidad de síntesis hermosa que tienen los chicos, y que, bueno, que en parte también expresa la materialidad del archivo y lo que es la trastienda del trabajo de un investigador social. También nosotros, en este momento en que las ciencias sociales están en la mira, bueno, como está en la mira todo, nos interesaba, bueno, justamente como que la puerta de entrada de la Biblioteca Nacional, tener una muestra sobre una investigadora social que está en actividad, que ha donado su archivo. Después, bueno, ya nos comentó un poco recién cómo fue la tramitación subjetiva de lo que fue donar ese archivo, qué le pasó, digamos, al momento, digamos, de que todo lo que fue acumulando en vida hoy día esté a la consulta pública, con otro tipo de organización de los materiales, con otra forma de nombrar. Bueno, el Estado también se define por una forma de nombrar, digamos, cómo se renombran las cosas. Y en parte, entonces, al mostrar las trastiendas, estos proyectos de investigación, nosotros fuimos descubriendo un montón de papeles de circulación interna, digamos, del proyecto Memorias de la Represión, borradores, mails, intercambios, después, digamos, de la salida de los libros, también, bueno, cómo fueron circulando en la prensa. Hay un recorte muy interesante de la presentación de Los Trabajos de la Memoria, que es el libro, digamos, que inaugura esta colección, ahí en la Feria del Libro, año 2003, y contemporáneamente a esa presentación se había tomado la fábrica Bruckmann. Entonces había también una forma de hilar la memoria del pasado reciente, esa memoria mediana, con el presente, justamente, de aquella presentación con el 2001 latente, muy cercano. Entonces, bueno, también pensar, uno de los desafíos es cómo se puede presentar la dimensión de lo temporal en una exposición, y bueno, eso fue como también una de las cuestiones que estuvimos pensando. Bueno, algunas de estas cosas y otras irán surgiendo acá en esta mesa, que es un lujo, realmente un lujo y un placer, quienes nos están acompañando. Así que arrancamos con las presentaciones.
Vamos a empezar con Ludmila, hago una pequeña presentación de Ludmila. Ludmila da Silva Catela es doctora en Antropología Cultural y magíster en Sociología por la Universidad Federal de Río de Janeiro. Es autora del libro No habrá flores en la tumba del pasado, la experiencia de reconstrucción del mundo de familiares desaparecidos y otras publicaciones sobre temas de violencias, situaciones límite y memorias. Fue la primera directora del Archivo Provincial de la Memoria de Córdoba, cargo que desempeñó entre los años 2006 y 2015. En 2016 y 2017 también fue directora del Museo de Antropología de la Universidad Nacional de Córdoba. Compiló junto a Sebastián Pereira y Marcela Cerruti Las tramas del tiempo, Familia, Género, Memorias, Derechos y Movimientos Sociales, que es la antología de la obra de Elizabeth Schelin. Y también, junto a Schelin y Agustina Triquel, compilaron un hermoso título de libro, ¿Qué hacemos con las cosas del pasado?, editado por Edubim. Actualmente es investigadora del CONICET en el IDACOR de la Universidad Nacional de Córdoba y profesora en esa misma universidad y en la Universidad Nacional de La Plata. Tuve el lujo de ser alumno de ella. También fue una de las becarias del programa Memorias de la Represión, coordinado por Schelin y Carlos Iván de Gregori, y que forma parte de la muestra. En ese marco, compiló con Schelin el volumen 4 de aquella colección que se tituló Los archivos de la represión, documentos, memoria y verdad. Así que, Ludmila, todo tuyo. Bueno, buenas tardes a todos, a todas, a todes, por más de que no se pueda decir ahora, lo vamos a seguir diciendo. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación a hablar sobre archivos y memorias. Como buena discípula de Chevy, yo nunca hago bien la tarea y si había que hablar sobre Chevy, no voy a hablar sobre Chevy, aunque todo lo que voy a decir tiene su trasfondo teórico en torno a pensar los archivos en plural y las memorias en plural también. Y además, porque mi trayectoria en cuanto a la relación como antropóloga con los archivos tiene que ver específicamente con Elizabeth Schelin, porque una vez caminando por la playa de la Lucila, cuando teníamos que definir los temas sobre los que íbamos a trabajar como becarios, me dijo, tenés prohibido hacer entrevistas, tenés que hacer trabajo de archivo. Y yo dije, wow, ¿qué haré como antropóloga haciendo en un archivo? Y ahí nació mi pasión y todo el trabajo que desarrollé de ahí en más en torno a los archivos. Así que gracias, Chevy. Bueno, yo escribí algo que es bastante largo y lo acorté bastante, así que el propio texto ya es un archivo. Y titulé ¿Cuántos mundos se representan en un archivo? Los archivos hacen parte de nuestras vidas y éstas se encuentran atadas a ellos, aunque no lo notemos. Raramente cuando guardamos una foto, firmamos un documento escolar o médico, llenamos una ficha, pegamos una fotografía en un carnet o usamos las redes sociales, pensamos de qué manera estas acciones cotidianas se convertirán en parte de fondos documentales y potencialmente pasarán a conformar archivos. Más allá de las técnicas y los saberes de la archivística como disciplina y de las y los archiveros como administradores y gestores de ese pasado en papeles, muchas disciplinas y personas opinan, dicen, usan, se apropian de esta noción. Tanto como el concepto de memoria o patrimonio, el de archivo y sus sentidos no está monopolizado por una disciplina y allí radica, creo yo, una de sus cuestiones más fascinantes. Unos meses antes de la pandemia transferí mi archivo de investigaciones, siguiendo a mi maestra, mis investigaciones con mormones, con familiares desaparecidos en La Plata, sobre memorias locales, al Museo de Antropología de la UNC, dentro de un proyecto de la unidad ejecutora financiado por CONICET, que se llama Patrimonialización de las Investigaciones Antropológicas y donde cada uno de ustedes puede entrar al sistema Suquía y están de manera pública todas nuestras fuentes, por así decirlo, en un proyecto de ciencia abierta, ¿no? Esto me llevó nuevamente a pensar en las tensiones que provoca un archivo en el espacio público, su consulta, esa cosa de dejarlo medio a la intemperie, los vaivenes políticos y los riesgos del uso de los documentos, entre otros temas. Y digo que me llevó a pensar nuevamente, ya que muchos años atrás ya habíamos investigado y escrito sobre archivos y memorias, justamente en el libro Los archivos de la represión, compilado con Elizabeth Schelin, y un grupo de becarios dentro del programa Memoria. Yo ahí había escrito un texto que se llamaba El mundo de los archivos.
Hoy creo que es necesario dar vuelta a esa pregunta para comprender la fuerza de lo que un archivo puede contener en términos de muchos mundos, de clasificaciones, de prácticas políticas y de experiencias sociales y culturales, sin dejar de lado a las relaciones de poder que tracciona, los silencios que guarda, y no solo las memorias, sino también los olvidos que moviliza. Voy a compartir con ustedes 3 escenas relativas a mi experiencia con archivos. La primera en relación a la investigación con familiares de desaparecidos, la segunda sobre mi trabajo en el Archivo Provincial de la Memoria como directora, y la última referida a mi acompañamiento muy reciente de las reivindicaciones de las mujeres afrodescendientes de Córdoba. El hilo que une estas escenas está relacionado a preguntas muy generales, que son las preguntas que Chevy se hace en muchos de sus trabajos. Es que se conserva en un archivo, uno podría decir que se conserva en la memoria, que se conserva en un sitio de memoria, que se conserva como patrimonio. ¿Cómo se construyen las legitimidades para que ciertas historias se guarden, conserven y archiven? ¿Y quiénes y cuándo deciden los modos de catalogar, enunciar, clasificar, difundir? Entonces, la primera parada se llama Muchos papelitos hacen a un archivo, y está relacionado con los documentos de los familiares de desaparecidos. A mediados de la década del 90 comencé mi investigación sobre las experiencias de los familiares desaparecidos de La Plata, y a inicios del 2000 con los familiares del NOA en Jujuy. Cuando inicié mi trabajo de campo, participé y observé diversas prácticas y rituales, hasta que comencé con las entrevistas que luego me prohibió Chevy. Las mismas, luego de intrincadas redes de relaciones de confianza, las realizaba en la casa de hombres y mujeres que tenían a sus seres queridos desaparecidos. Y allí, una y otra vez, se iniciaba y desplegaba un ritual novedoso para mí, pero muy cotidiano para ellos. En cuanto comenzaba a hacerles la entrevista y les preguntaba por sus hijos e hijas desaparecidas, me pedían 1 minuto. Se paraban, algunos abrían un cajón, otros traían una caja de zapatos, otras cajas forradas de telas infantiles de las que antes se usaban para el ajuar de los bebés, sobres, portarretratos, objetos. Así los desaparecidos, Ricardo, José, María, dejaban de ser un nombre y pasaban a ser representados por una serie de objetos y sobre todo papeles, documentos escritos y fotografías. Como sus preciados archivos, como ellos me decían, daban cuenta de todo lo que habían hecho cada día para buscar y denunciar la desaparición. Frente a un Estado que negaba la existencia de ellos y de ellas, pacientemente habían documentado cada paso para dar cuenta de esa búsqueda y de su propia experiencia frente a la desaparición de personas, como ustedes pueden ver, por ejemplo, en esa imagen que es de Jujuy. De esta manera, algo que para mí no era etnografiable o que en ese momento no me interesaba, poco a poco se fue constituyendo en un territorio que me demandó atención. Como investigadora no estaba buscando un archivo, sino más bien que esa noción devino del campo. Fue una categoría usada y señalada por las prácticas y concepciones de mundo que cada una de esas mujeres y hombres que habían dejado de guardar tarjetitas de cumpleaños, dibujos del Día de la Madre y del Padre para compilar direcciones, escribir cartas, iniciar habeas corpus, archivar solicitadas, comunicarse con otras instituciones internacionales, entrar en contacto con otras madres, enmarcar y construir pancartas con las fotos de sus hijos. Esos archivos personales daban cuenta de un trabajo burocrático familiar y de afectos al mismo tiempo. Como si cada uno de esos papeles archivados pudiera medir la intensidad de la búsqueda, la visibilidad de un ciudadano desaparecido, la contracara de la producción desaparecedora del Estado clandestino. Luego, muchas de esas cartas de puño y letra que escribían a diferentes dependencias policiales del Estado Nacional y Provincial, las encontré trabajando en el Archivo Provincial de la Memoria, cuando encontramos en la Casa de Gobierno los expedientes de mesa de entrada, anexadas a documentos policiales que respondían una y otra vez, mintiendo, porque los archivos también mienten, sobre la no existencia de registros sobre el destino de sus seres queridos. El impacto de ver esa doble producción, por un lado el relato de los familiares, sus archivos personales con las listas que numeraban a dónde enviaban las cartas, y luego esas cartas en el fondo de la Casa de Gobierno registradas como habeas corpus, me generó una multitud de preguntas como investigadora, ya que considero que la particularidad de los archivos relativos al periodo militar pueden enseñarnos
muchas cosas sobre la subjetividad, la alteridad y diferencia que se gestiona en la producción de lo que finalmente denominamos como archivo con mayúscula y de manera genérica, que muchas veces solo lo definimos o enmarcamos a partir de sus procedimientos técnicos de clasificación, ordenación y acceso. A partir de esto, entonces me pregunto, ¿muchos papelitos hacen a un archivo? El caso de las madres de Plaza de Mayo, de los familiares en general, es un buen campo para pensar qué fue lo que estas personas quisieron legar hacia el futuro, en términos de procesos de memoria, al organizar sus papeles en cajas, muebles, sobres, libretas llenas de anotaciones. Observar cómo frente al silencio de las instituciones del Estado produjeron otra visión de mundo sobre lo que estaba sucediendo, a partir de la palabra impresa y no solo de los rituales y otras formas de manifestaciones públicas y colectivas del dolor, como la marcha, la ronda, el pañuelo blanco. Ellas y ellos gestaron y gestionaron sus archivos como modo de resistencia, como un gesto de insurgencia silencioso frente a la burocracia archivística de un Estado clandestino. Todos los familiares desaparecidos a lo largo del país, más allá de sus pertenencias sociales, étnicas y de clase, constituyeron archivos personales para documentar, probar, denunciar y también para recordar a sus seres queridos. El segundo punto lo titulé Buscando papeles sucios. Ahí vienen los derechos humanos. Y tiene que ver con mi trabajo en el Archivo Provincial de la Memoria, que fue creado en el 2006 con el objetivo de obtener, recopilar, clasificar, organizar y archivar toda la documentación relacionada con las violaciones a los derechos humanos. Pero fue un archivo que se creó sin un solo documento. O sea, solo nos dieron un edificio donde había funcionado un centro clandestino de detención. Entonces, no teníamos un procedimiento, una receta de cómo hacer, cómo íbamos a buscar los documentos. Ahí yo pasaba todos los días enfrente de una comisaría cuando volvía a mi casa, y un día volví al archivo y le dije a las dos personas, a María y a Eliana, que trabajábamos, éramos solo 3 en ese momento, vamos a ver qué hay. Y así comenzó una aventura que nos llevó muchos años de trabajo y de persistente constancia. Visitar, mapear y transferir en custodia los documentos encontrados en todas las comisarías de Córdoba capital y del interior. Una ley, sumada a la voluntad política, más estrategias creativas y aprendizaje sobre la marcha, hicieron que nuestro trabajo haya sido un éxito bastante considerable. Perdón, pero debo decirlo. Más de 500 metros lineales de documentación transferidas al Archivo Provincial de la Memoria. A veces viajábamos kilómetros para encontrar entre explosivos y cajas viejas 5 libros de guardia. Otras veces nos imaginábamos lo que nos esperaba en un sótano como en la Casa de Gobierno. Casi siempre al final de la comisaría, en un galpón cayéndose a pedazos, nos esperaba un candado que había que abrir, cuya llave estaba en poder de un policía y, claro, nunca estaba. Roto el candado o abierto luego de una espera eterna hasta la llegada del encargado de la puerta, yacían los documentos apilados entre objetos secuestrados por la justicia. Cajas de vino, armas viejas, CD, lo que ustedes se puedan imaginar, vírgenes. Había siempre que luchar con las telas de araña, las pilas de ropa, la mugre generalizada. Ustedes pueden ver ahí algunas imágenes. Nunca encontramos el archivo, como generalmente nos lo imaginábamos. Fuimos aprendiendo a buscar, a relacionarnos y a comprender las lógicas de quienes nos habilitaban esa búsqueda. Claramente la policía y el servicio penitenciario conocían muy bien las prácticas archivísticas, pero estas no se extendían a todas las dependencias. No era lo mismo la comisaría de Unquillo que la central de policía. No era lo mismo dentro de la central de policía una oficina cualquiera que el registro de antecedentes. No siempre podíamos entrar, ver y buscar con nuestras propias manos. Aprendimos mucho de estrategia y de relaciones humanas con esos otros distantes de nuestro mundo. Generalmente, si preguntábamos por el archivo, nos respondían que no había. Así que simplemente comenzamos a preguntarles dónde había papeles. A seguir lidiábamos con el guardián policial que pasaba a explicarnos su modo de clasificación, o no. Algunos usaban la lógica cronológica, otros bloques temáticos, otros un orden secreto que solo ellos conocían y nunca nos revelaron. Y entre los policías había interesados en entender qué íbamos a hacer con esos documentos, otros preocupados en dónde sacarían la información una vez que no tuvieran más esos papeles en sus dependencias, y los que simplemente nos agradecían porque nos estábamos llevando toda esa basura.
Pero inclusive, en ese poco orden, y para mí esto fue lo más interesante, había también formas de clasificar el mundo. Por un lado estaban los papeles que no le interesaban, ya que eran vistos como una montaña de papeles viejos en mal estado. Luego los que a pesar de no interesarles había que guardar. Por ejemplo, los libros de guardia para responder pedidos de antecedentes. Finalmente estaban los documentos que sí le interesaban, los legajos de personal. Y ahí de nuevo eran los que tenían información sobre ellos mismos y sobre todo mucha información privada sobre ellos. Entre unos y otros había jerarquía de cuidado y también celo de acceso. Mientras lo que apilábamos para inventariar y transferir al archivo eran los papeles que no le interesaban, la cosa marchaba más o menos tranquila. En cuanto queríamos ver o llevar legajos de personal, empezaba el conflicto y las tensiones. Diría que además de la búsqueda, la clasificación, la guarda, la catalogación, la difusión, hubo relaciones humanas que permitieron acciones pedagógicas también y de intercambio sobre la valoración de los archivos, tanto de quienes se veían interpelados por nuestra presencia, a la que generalmente denominaban con la frase jefe, acá están los derechos humanos, como si fuésemos un ente, como sobre nosotros mismos, que aprendimos no solo que allí había pruebas del terrorismo Estado o un documento que podía cambiar la vida de muchos familiares, sino también un poderoso objeto cuya eficacia simbólica movilizaba diversas energías sociales y políticas que al conocerlas enriquecieron nuestra mirada, pero también la de ellos, y viceversa, ¿no? Los archivos policiales, su contenido y las relaciones humanas que se dieron en las búsquedas de documentos relativos al pasado reciente, generó sin duda un buen espacio de reflexión sobre la alteridad, las relaciones humanas y las formas de poder de los documentos. ¿Ya se me terminó el tiempo? El tercer punto que quiero trabajar, bueno, yo debo mucho de la reflexión sobre los archivos de la represión cuando estaba como directora a Elizabeth Schelin y al Toto Smukler, porque eran como dos anclas constantes a las que yo volvía a preguntarle qué hacemos, cómo nos relacionamos, cómo reflexionamos sobre esto, ¿no? Más allá del documento que encontrábamos, qué significaba eso en términos de construcción de proceso de memoria también, ¿no? El tercer punto tiene que ver con este incipiente acompañamiento a las mujeres de la Mesa Afro Córdoba, y le puse como título «Los archivos son un privilegio», a propósito de las memorias afrodescendientes y marrones, que bueno, ayer estuvimos discutiendo un poco. Buscar aquello que fue silenciado. Con esas palabras, una de las integrantes de la Mesa Afro Córdoba, Gisela, una y otra vez presenta su lucha. Contar su historia para comprender la negritud. Contar su historia para romper los silencios, contar su historia como modo de luchar contra el racismo. Esa es su militancia, según sus propias palabras. Y lo cuenta de esta manera. Una tía paterna dijo, sí, había una abuela negra en nuestra familia, se llamaba Sabina Gordillo. En el momento que ella la nombró, se cerraron muchas preguntas que yo me había hecho a lo largo de mi vida. Porque siempre dentro del grupo de mis amigas yo era la negrita, cariñosamente me lo decían. En mi familia yo también era la negra. En la sociedad me hacían ver de manera buena y de manera mala que yo era negra. Porque yo me veía en el espejo una persona negra, pero quería encontrar el porqué. Es difícil empezar a narrar tu propia historia mucho antes de nacer sin que nadie te la haya contado. En la mía, lo más difícil son mis ancestros que fueron traídos contra su voluntad a Córdoba. De pronto las historias de mi abuelo italiano no parecían tan maravillosas y poco a poco se fueron callando por las de mi abuela Sabina, por su presencia en mí. Esa abuela negra que nunca antes se había nombrado y que estaba ahí, quietita, esperando ser descubierta. En otro pedazo del testimonio dice, nosotras necesitamos tanto el ADN como de los archivos, sobre todo para las mujeres no racializadas. Si solo vemos los rasgos físicos, siempre vamos a ser tratadas como minoría. Pero en la historia de Córdoba, el porcentaje de la población era de 51% de afrodescendientes. Entonces, en algún momento fuimos mayoría. En esa búsqueda, Griselda delimita claramente para mí 3 tipos de archivos, en los que encuentra pistas y huellas. La historia oral familiar, los archivos históricos como censos, registros parroquiales, etc., y el ADN,
la firma biológica del viviente, en palabras de Riquet. Yo diría también el propio cuerpo como archivo, ¿no? Porque ella dice que su abuela está en ella, en su presencia. Y después, si vemos la segunda foto en estos paneles que ellas hicieron, nosotras portadoras de esa ancestralidad, ¿no? 3 espacios de información muy diversos que ponen en el centro la noción de huella e indicio para pensar la noción de archivo. Unos y otros atestiguan, son testigos silenciosos de esa explicación que busca Gisela frente al espejo, frente al racismo dulce de la categoría negrita. Escuchando a Gisela comprendí lo que vi al pasar en las redes sociales, ya que ahora todos hablan de las redes sociales, yo también. Daniel Ángel Gudiño, el creador del documental Argentina no es blanca, en TikTok, frente a la chicana de otro usuario de la red, volvé a tu país y deja de comentar boludeces, David le responde, mira, capaz nunca viste uno, pero yo soy un argentino marrón. Yo nací en Argentina, en el norte, en Tartagal, y crecí en Tierra del Fuego. Mis viejos nacieron en Salta, también. Y mis abuelos no sé, porque no hay partida de nacimiento. Porque el archivo es un privilegio. Si vos sabés de dónde son tus abuelos, el archivo es un privilegio. Yo no lo sé, y soy un argentino marrón, y somos un montón. Pero bueno. Ese privilegio del que habla Dante y también Gisela cuando no la dejan acceder a los archivos del Arzobispado de Córdoba, dan cuenta de la falta de los mismos y de la ausencia de esas personas en los registros de la nación, o mejor, de su ocultamiento en la máquina blanqueadora que necesitó borrarlos y transformarlos en los nadies en los archivos, que no es que no estén, pero están borrados o clasificados de otra manera, bueno, ya lo sabemos. Pero también es el reflejo más notorio de que, tanto como las memorias dominantes, los archivos están atravesados por las relaciones asimétricas, por relaciones de poder, donde la pertenencia étnica, sin duda, tiene un peso diferencial. Los documentos de archivo, por su propia función y composición, tienen, como en esta, un carácter probatorio indiscutible, ya que legitiman y sostienen reconstrucciones de un pasado silenciado o olvidado. Esa huella o indicio puede permitir a grupos sociales que buscan reivindicar sus identidades negadas la prueba de aquello por lo que luchan se pueda transformar en una verdad a través del archivo, que tiene una legitimidad incontrastable en las sociedades letradas. Así, los documentos y los archivos que lo contienen, incluidos los edificios en donde están alojados, ya que no es lo mismo el arzobispado de Córdoba que el Archivo Provincial de la Memoria, ¿no? Pasan a ser una necesidad, su búsqueda una lucha por la memoria y su acceso un privilegio que por el momento no tienen. Los documentos, termino, en todas sus versiones y formas, fotos, escritos, mapas, muestran y demuestran lo que la ideología de cada época quiso demarcar para construir la idea simbólica de la nación. Desde los resultados de un relevamiento censal a un documento científico, como puede ser el archivo Podría Ser Yo, de Elizabeth Schelin, que seguramente puede ser hoy leído desde otro lugar, el archivo demuestra su poder de verdad y también sus mentiras, sus borraduras, tachaduras, rasgaduras y silencios. Por pensar en otro objeto como son los mapas, ese objeto tan representativo de la nación imaginada, pueden mostrar o borrar fronteras, así como habitantes y diversidades, sobre todo cuando hablamos de grupos étnicos. Pero también las fotos que muestran lo que la historia escondió, o los documentos policiales para recomponer vidas cercenadas e identidades fragmentadas que encuentran reivindicaciones en la posibilidad de reconstruir otras historias para torcer la impunidad y la violencia. Lo último que quisiera decir es que sería interesante pensar en una deconstrucción, o mejor dicho, en una decolonización de la idea de archivo. Porque creo que allí radica nuestra potencialidad como investigadores, estudiantes, abogados, periodistas, archivistas, artistas, cineastas, de poder contribuir a la conformación de nuevos espacios diversos, descentralizados, locales y localizados en sus comunidades, que generen acciones y hagan sentido allí donde son producidos y donde se los necesita políticamente e identitariamente. Seguimos pensando al archivo como en la colonia, muy estante, muy documento escrito, más importante su conservación y patrimonialización que en su uso político, o sea, muy blanco en el sentido literal del término.
Todo archivo, creo, tiene un objetivo que desanda posturas políticas, intenta o debería proponerse expandir las voces que cobija más allá de sus paredes. El desafío, una vez más, como en los estudios de memoria, es indagarlo en sus zonas grises y ser capaces de romper e intervenir en sus lógicas descriptivas con la generación de nuevos proyectos que punsen su aparente tranquilidad. Seguro que me pasé. Bueno, seguimos. Presento ahora a Ana Longoni. Bueno, Ana es escritora, curadora, investigadora del CONICET y profesora de grado y posgrado en la Universidad de Buenos Aires y otras universidades. Doctora en Artes por la UBA, trabaja sobre los cruces entre arte y política en Argentina y América Latina desde mediados del siglo XX hasta nuestros días. Entre sus libros se destacan Del Ditela a Tucumán Arde, que escribió junto a Mariano Mezman, Traiciones, El Siluetazo, que escribió junto a Gustavo Brusone, y Vanguardia y Revolución. Sus últimos 2 libros, salidos ahí en los finales de la pandemia y por editoriales independientes, son Tercer Oído, publicado por Editorial Caracol, y Parir, Partir, por Tren en Movimiento. También hay 2 obras teatrales de su autoría que se estrenaron en Buenos Aires, La Chira y Árboles. Impulsa desde su fundación en 2007 la red Conceptualismos del Sur, curó las exposiciones Roberto Jacobi, El deseo nace del derrumbe, Perder la forma humana, con la provocación de Juan Carlos Uviedo, Oscar Mazota, La teoría como acción, y Giro gráfico como En el muro la hiedra. Entre 2018 y 2021 fue directora de actividades públicas del Museo Reina Sofía. Junto a Yelin compiló el volumen 9 de la colección Memorias de la Represión, que se tituló Escrituras, Imágenes y Escenarios ante la Represión. Bueno, gracias. Ana, arrancamos. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias primero que nada por la invitación y por el placer de estar acá trabajando. Yo tampoco voy a hablar estrictamente del archivo de Chevy, un poco la consigna era esa, ¿no? Era más bien pensar en qué proyectos de archivo estábamos pensando, implicadas, etcétera, pero sin duda la referencia es inevitable y voy a intentar trazarla por todo lo que aprendimos con vos y lo que ha significado para nuestro hacer investigación el trabajo compartido. También es un placer estar con Alejandra y con Ludmila, de quienes aprendo un montón y a quien, bueno, admiro muchísimo por los diferentes proyectos faraónicos y maravillosos de archivo que emprendieron y que siguen emprendiendo. Así que iba a ser muy lindo esta posibilidad de intercambio. Bueno, lo que traigo es un poco provocador y se complementa, creo, muy bien con lo que acaba de plantear Ludmila, y tiene que ver con esta idea de empezar a pensar colectivamente qué significa esto de la imaginación archivística a partir de una serie de, si se quiere, iniciativas que obviamente no tengo tiempo para sintetizar aquí, pero que se enmarca, digamos, en toda una serie de reflexiones colectivas que venimos impulsando desde la Red Conceptualismos del Sur, desde 2007, en torno a lo que llamamos políticas de archivo en América Latina, en torno a archivos que entrecruzan distintas experiencias de arte y política. Lo primero que habría que decir es que nuestra experiencia claramente desde América Latina, en pensar los archivos de manera situada, investigar produce archivos, es decir, el archivo no preexiste, el archivo no está ahí esperando que el investigador, investigadora o investigadores vaya a por él, sino que se va configurando, articulando y deviniendo archivo en el propio hacer de la investigación. Eso es lo primero que me gustaría plantear como insistencia, ¿no? La Red Conceptualismos del Sur, desde el año 2007, viene trabajando en distintos proyectos de archivo. Este mapa es súper desactualizado, ahora hay muchos más archivos que estos, pero bueno, da un poco un mapeo de las diferentes iniciativas que venimos impulsando. Y bueno, y particularmente voy a hablar hoy de uno de los archivos, que es el de Juan Carlos Romero, en el que me impliqué, digamos, mi libro que mencionabas recién, Vanguardia y Revolución, está dedicado a Juan Carlos Romero, y yo no hubiera podido escribir ese libro y no hubiera podido hacer mi tesis doctoral si no hubiese sido por la generosidad
y la capacidad infinita de guardar, de atesorar, de conectar y de compartir materiales que tuvo Juan Carlos durante toda su trayectoria. Acá lo vemos, Juan Carlos era artista, un enorme artista visual, pero también militante sindical, tanto en el gremio telefónico como en el gremio de docencia universitaria. Fue el fundador del gremio docente universitario en La Plata, un enorme formador, profesor en diferentes lugares formales e informales, dio infinitos talleres por todo el país y buena parte del mundo, y un gigantesco archivero. O sea, esa anécdota preciosa que yo también había notado de el hijo mayor de Chevy recordándola con las tijeras, leyendo el diario, es la primera imagen que me aparece pensando en Juan Carlos Romero y su archivo. Es decir, leer el diario cotidianamente. Ahora ya el diario no sale en papel y eso nos pone en un problema para este tipo de hacer archivo. Pero Juan Carlos leía el diario cotidianamente con la tijera y recortaba cosas tan insólitas como fotos de gritos. Coleccionaba, tenía un sobre que después se terminó convirtiendo en una obra, porque además el archivo y la obra en Juan Carlos son inescindibles, así como la casa y el archivo también son inescindibles, ¿no? Vivir en el archivo, alimentarlo todos los días con algo que uno se va encontrando en la calle o en un diálogo con un amigo en un café, o iba siempre a las marchas y volvía inevitablemente con algún afiche todavía con el engrudo fresco, ¿no? Recién despegado, o si lo lograba, conseguía a la gente que los estaba pegando y lograba negociarlos antes de que le pongan el engrudo, ¿no? Pero bueno, así llegó a reunir la mayor colección de gráfica política que existió, en el pasado. En algún lado está, sospechamos dónde, en la Argentina, una colección de afiche político. Este fue su primer afiche tipográfico cuando era militante sindical en el gremio telefónico en los años 60. Y a partir de allí empieza a trasvasar esa técnica del afiche tipográfico hecho con imprenta de tipos móviles a su hacer artístico, a partir de la conocida obra Violencia, ¿no? Que se hizo en 1973 en el CAIC, y a partir de allí en infinitas otras intervenciones, hay muchas de ellas colectivas y que fueron creando, yo diría, una escuela, ¿no? Hay muchísima gente que hoy hace acción gráfica en la Argentina usando la imprenta de tipos móviles, ¿no? Es impresionante. Este es un trabajo con un colectivo de los años 70, donde básicamente en distintas plazas enseñaban la técnica del grabado, la socialización de la técnica a partir de estas convocatorias dominicales a la plaza, ¿no? Un gran animador de distintas revistas de poesía experimental, por ejemplo La Tzara o el 2 de Oro, junto con Hilda Paz, otra enorme artista de Quilmes, y un integrante impresionante de infinitos colectivos de activismo artístico, ¿no? En este caso traje una foto de artistas plásticos solidarios, pero podríamos enumerar 10, 15, 20 colectivos desde el grupo de los 13 en adelante, de los que fue partícipe impulsor Juan Carlos Romero. Esta es una foto de su estudio en su casa. Me encanta por esa profusión de no solo de libros, revistas, papeles, cajas de archivos, sino de objetos, ¿no? Juan Carlos tenía, por ejemplo, una impresionante colección de objetos sobre la muerte. Y decía que cuando se iba acercando la vejez, decía, no quiero coleccionar más eso. Como que la cerró, ya está. No, esta parte ya no la quiero ampliar más. Les contaba recién de la colección de gritos. Otra cosa que coleccionaba impresionante, con mucha insistencia, era palabras de los titulares de los diarios. Por ejemplo, la insistencia en la palabra violencia o en la palabra hambre. Y con todos esos materiales luego hizo muchísimas instalaciones, intervenciones, etcétera, ¿no? Acá tenemos distintas fotos de
de su casa. Su archivo no terminaba en su casa, aunque su casa era su archivo, sin duda, sino que continuaba en la casa familiar en Avellaneda, donde él nació y se crió. Ahí había una habitación entera, de techo muy alto, atiborrada de papeles y de obra, a los que él iba cuando necesitaba encontrar algo que ya no le entraba en su casa. Y bueno, todo esto para llegar a esto, ¿no? La colección de gráfica política más importante de la que yo tengo noticias, de gráfica política argentina, era la colección de Juan Carlos. Llegó a tener, calculamos, alrededor de entre 2.000 y 3.000 afiches que iban desde el más antiguo era de 1920, y los más contemporáneos del día anterior, porque seguía todo el tiempo alimentando esa máquina. Ahí estaba, por ejemplo, esta colección de delicados y frágiles afiches que imprimió anónimamente el ERP ante la masacre de Trelew en 1972 y que empapelaron el país entero en ese momento. Eran afiches de un papel muy, muy, muy finito y muy frágil, y estaban impresionantemente bien cuidados, intactos en el archivo de Juan Carlos. Se expusieron, la última vez que recuerdo haberlos visto expuestos, en la ex-ESMA, de haber sido el 40 aniversario de la masacre, ¿no? 40 aniversario de la masacre, sí, prestados por Juan Carlos, ¿no? En el 2014, Juan Carlos compró un inmueble para destinarlo a su archivo. El archivo no es que empezó a existir a partir de ahí, ya existía, y él cotidianamente, muchos de ustedes habrán pasado por allí, generosamente abría la puerta de su casa y preparaba el mate para mostrar distintas zonas del archivo que le podían interesar a tal o cual. Viniese un estudiante de 20 años o un investigador internacional muy prestigioso. O sea, era el mismo el trato que recibía cualquiera que estaba allí. Pero en algún momento Juan Carlos empezó a sentir la necesidad de socializar ese archivo, de hacerlo público e institucionalizarlo, y compró un inmueble en la calle Santiago del Estero al que mudamos esos distintos fragmentos, lo que estaba en su casa, lo que estaba en Avellaneda. Acá hay una foto de la mudanza, donde están Lucía Cañada y Fernando Davis empezando a trasladar algunas zonas de ese archivo. Fue un trabajo físico, digo, el archivo también es poner el cuerpo, ¿no? Muy, muy descomunal. Y ese archivo empezó a funcionar a partir de algunos subsidios que logramos, por ejemplo, digitalizando y catalogando los afiches políticos. Fue la primera zona que trabajamos, y luego seguimos con el archivo personal de Juan Carlos, que era un archivo muy, muy profuso de sus intervenciones, que no solamente eran suyas, sino la mayor parte de las veces eran colectivas. Esas son las dos zonas que llegamos a trabajar. Acá una cronología muy sintética de todo esto. A partir del 2008 Juan Carlos se incorporó a la Red Conceptualismo del Sur y empezamos a trabajar muy estrechamente en la institucionalización de ese archivo. En 2011 armamos la Asociación Civil Archivo de Artistas Juan Carlos Romero. Fíjense, el artistas en plural, porque no era un archivo de su obra, sino de muchos, ¿no? De hecho, mucha gente entregó su archivo a Juan Carlos porque sabía que lo iba a guardar bien. En 2014, a través de un convenio entre esta asociación, la Red Conceptualismo del Sur, la UNTREF y el Reina Sofía, empezamos a formalizar esta institucionalización en la sede de Santiago del Estero. En 2017 Juan Carlos Romero fallece, y a partir de allí, de la difícil situación que abre cualquier tipo de sucesión compleja, en 2018 tuvimos la terrible noticia, la desoladora noticia de que el archivo se había vendido a través de una galería en partes, ni siquiera todo junto. O sea, ni siquiera está en una institución extranjera todo junto, sino que el archivo se dispersó, se malvendió, se diseminó, y ni siquiera sabemos bien a dónde, ¿sí? Intentamos por todos los medios tratar de impedirlo, inclusive le ofertamos a los hijos y a la viuda hacer una colecta para juntar el mismo dinero que le ofrecían, pero que el archivo se mantuviera en el país todo junto. No lo logramos, y intentamos hacer incluso a través de una diputada un proyecto de ley para intentar
expropiar el archivo, pero nada prosperó y lamentablemente esta es la situación. Bien, esto para contarles hasta dónde llegamos, y lo que voy a intentar ahora no es el bajón, sino justamente qué inventamos a partir de allí, de esa pérdida, ¿sí? En principio hubo una convocatoria muy amorosa y muy linda de retomar el modo de hacer de Juan Carlos para denunciar la pérdida del archivo. Estas son algunas fotos, una foto que elegí un montón de esa convocatoria a un montón de amigues y gente que había colaborado con Juan Carlos en diferentes momentos para denunciar la pérdida del archivo en la misma puerta del archivo y en la calle, en el camino que iba desde la casa de Juan Carlos en la calle México hasta el archivo en Santiago del Estero. Luego hicimos una denuncia internacional, incluso en la Feria Arco, denunciando la complicidad de este galerista en esta operación. Finalmente hubo un encuentro de archivos de la Red Conceptualismo del Sur, donde pusimos a todos al tanto de esta cuestión, y a partir de allí, de ese encuentro en Valparaíso, nació una declaración internacional a la que adhirieron muchísimos archivos y gente involucrada en políticas de archivo, que se llama Por una política común de archivos. No les voy a leer todo el documento, está en internet, pero sí quería como hacer una síntesis de una zona que me parece clave de ese documento, que es intentar activar acuerdos de archivo para evitar que vuelva a pasar algo así, a partir de 5 puntos, ¿no? Uno es intentar defender la condición inalienable de ese archivo como patrimonio común. Eso es tratar de defender su integridad y su indivisibilidad, ¿no? Que el archivo no se disperse, no se malvenda, sobre todo por los archivos vinculados al arte están sufriendo una feroz presión por parte del mercado del arte para que parte de ese archivo pase a ser considerado obra y entre en otra lógica mercantil, ¿no? También es tema para otros 20 minutos que no tengo hoy, pero lo tiro para que lo tengan en cuenta. Una segunda cuestión tiene que ver con preservar condiciones, generar condiciones para la preservación física de esos materiales, pero también para su acceso público, porque no basta con que estén preservados y bien cuidados si no podemos acceder a ellos, ¿no? Pienso, por ejemplo, en muchos casos donde estos archivos latinoamericanos han ido a parar a instituciones muy prestigiosas y que los cuidan muy bien, pero que para un investigador o artista latinoamericano o un activista latinoamericano es prácticamente imposible llegar hasta allí y acceder a ellos. Y en ese sentido, el tercer punto, que tiene que ver con intentar propiciar su localización en donde acontecieron los acontecimientos o las experiencias de los que da cuenta ese archivo, ¿no? Intentar revertir esa lógica que ha hecho que muchos archivos latinoamericanos terminen muy bien cuidados en el norte, ¿no? Luego, y un poco en función de lo que fue la experiencia con la triste experiencia que les acabo de sintetizar del archivo Romero, intentar generar acuerdos de corresponsabilidad entre distintas agentes, que pueden ser instituciones estatales, pueden ser colectivos, pueden ser familiares, hijes, los mismos depositarios del archivo, los propios realizadores de ese archivo, distintos acuerdos de corresponsabilidad que implican escalas diferentes, ¿no? Pero que implican acuerdos también en el largo plazo, ¿no? ¿Qué pasa cuando alguien como Romero fallece, ¿no? ¿Qué tipo de acuerdos se pueden llegar que puedan sostenerse en el después, ¿no? Y finalmente el punto en el que voy a tratar de centrar lo que queda de mi exposición, que tiene que ver con esto que llamamos imaginación archivística. Activar la imaginación archivística, que es eso que yo llamo un poco una provocación. Voy a poner 2 ejemplos. Uno es en relación a Romero, pero querría empezar por otro ejemplo, que es un ejemplo ecuatoriano. Es un trabajo que vienen haciendo Mario Rodríguez Dávila y Berta Díaz en torno a una huelga anarquista que fue muy sonada en Guayaquil en 1922, sí, 1922, de la que prácticamente no hay ninguna foto. ¿Sí? Es una huelga que durante 2 meses estalló en esa ciudad ecuatoriana y que terminó en una feroz represión en noviembre del 22, con muchísimos muertos. No hay fotos.
hay un mito urbano que circula, se sabe del acontecimiento, hay algún material histórico, pero no hay fotografías prácticamente de este hecho. Mario Rodríguez es cineasta y empezó a pergeñar la idea de inventar un archivo, hacer un archivo ficcional de ese levantamiento obrero y de esa masacre, es decir, inventar las condiciones de que empezaran a circular imágenes de un archivo desaparecido, de un archivo inexistente, ¿sí? Y para eso implicar a un montón de colectivos, ¿sí? De estudiantes de arte, de colectivos activistas, de sindicalistas, a poner el cuerpo para realizar esas fotografías. Hoy en Guayaquil, en los mismos lugares donde los hechos acontecieron, ¿no? Es decir, conformar una comunidad de asociaciones ciudadanas, de trabajadores, etcétera, que se implican y se disponen a esto. El resultado son estas fotografías, están en un precioso librito que se editó el año pasado, ¿no? Fotografías de las distintas agrupaciones de las que se tiene noticia, ¿no? Volver a bordar la bandera, portarla, etcétera, ¿no? Pero también las situaciones de represión, los asesinatos, situados en los mismos lugares de Guayaquil donde esos acontecimientos tuvieron lugar. ¿Qué pasó con este archivo? Empezaron a circular rumores de que habían aparecido fotos. Es maravilloso, ¿no? Empieza, de golpe este libro se publica, empieza a circular, bueno, se está produciendo una película que todavía no se terminó de editar, y de golpe distinta gente empieza a decir, apareció el archivo perdido apareció, y efectivamente apareció, ¿no? Para eso sirve esta ficción de archivo. Bien, el segundo ejemplo que les quería poner tiene que ver con el Archivo Romero, y es una iniciativa que venimos impulsando desde hace 1 año y medio. 4 personas, Fernando Davis, Lucía Cañada, Lucía Bianchi y yo, que se llama Archivo Romero por venir. Por venir, jugando con esta idea de lo que puede llegar a acontecer, para reparar en algo ese daño de la pérdida del archivo. Bueno, este es un diagrama que hizo Lucía Bianchi en torno a las distintas estrategias que nos estamos dotando. Básicamente es una convocatoria abierta durante 3 años, volver a reunir el material que mucha gente tiene, nosotras mismas incluidas, de distintas prácticas que hizo Romero, o que hicimos con Romero, o del modo de hacer de Romero que sigue de alguna manera persistiendo, ¿no? en distintas intervenciones gráficas. Entonces lanzamos una convocatoria, un manifiesto, empezamos a agitar este Archivo Romero por venir, lanzamos una asamblea. En esa asamblea, que vinieron como 40 personas, traje la foto de Hilda Paz, esta gran colaboradora de Romero, en el momento en que empieza a sacar su bolsita y dice, bueno, este cuadro me lo regaló Romero después de 2 años que no nos hablamos, que Romero tenía un carácter bastante bravo, y después de 2 años de no hablarme, de haber estado enojado conmigo, un día apareció en mi casa en Quilmes y me trajo esta pintura de regalo. O sea que el archivo también puede tener obras de arte, digamos, pinturas de Romero, como esta, ¿no? Bueno, terminamos con una pegatina, esa asamblea, como no podía ser de otra manera, la hicimos en la tribu, y bueno, terminamos pegatineando una esquina por ahí cerca, con distintos afiches, algunos de ellos impulsados por Romero, como el afiche Todos somos negros, que debería vincularse, sí. Que tiene que ver con la revolución haitiana, y bueno, con discutir un poco la versión que había, ¿no? de los bicentenarios de la independencia de América y el olvido sistemático que había ocurrido en torno a esa primera revuelta contra la Revolución Francesa. Bueno, esa campaña fue muy importante y fue la primera colaboración entre Romero y la Red Conceptualismos del Sur. Pero además empezamos una base de datos que ya tiene cerca de 400 ítems, y hay muchos todavía sin cargar, a partir de esas colaboraciones, de esas entregas de distintas zonas, materiales muy disímiles, que estamos tratando de apuntalar mucho con memoria oral,
¿no? Como nos enseñaron desde Memoria Abierta, ¿no? Es decir, que cada uno que nos cuenta, que nos entrega un material, también nos cuente por qué nos entrega ese material para el archivo Romero Porvenir, por qué piensa que debería estar allí, ¿no? Activar esas capas de memoria. Y ahora estamos también tratando de reunir la propia voz de Romero, o sea, gente que guardó fragmentos de su voz y queremos que esté también allí. Digo eso también en el sentido también de esa idea de poner el cuerpo, ¿no? Del cuerpo que suena, que resuena en esos archivos. Bueno, y finalmente también asumiendo los modos de hacer de Romero, Ferrari, León Ferrari, Coco Bedoya y otros muchos artistas desde fines de los 80 empezaron a impulsar un modo de hacer ante las urgencias del tiempo histórico, por ejemplo, frente a la firma de los indultos por el presidente Menem, o a los 20 años del aniversario del golpe de Estado del 76, etcétera, etcétera, que llamaban Muestra Libro, y que fue todo un formato muy prolífico de hacer convocatorias abiertas para que la gente mandara materiales en tamaño, por ejemplo, A3 o A4, depende de la convocatoria, que se pudieran fotocopiar, es decir, muy baratos en su circulación, y con eso hacer muestras libros que además se pudieran desplegar como exposición, fueran un libro que además fuera potencialmente una exposición. Las hicimos, las activamos en diferentes lugares, desde el Gino Germani hasta, no sé, un centro cultural, la calle, una bienal, etcétera, ¿no? Y acabamos de lanzar, la semana pasada, una nueva convocatoria, una muestra libro, desde el archivo Romero Porvenir, tomando una consigna de Romero, que Romero agitó en diferentes ocasiones, que es la consigna Resiste, Existe, que hoy nos parece completamente vital. Entonces, estamos llamando a una muestra libro que va a tener su formato exposición en la Bienal que se hace cada 2 años en Junín, provincia de Buenos Aires, que se llama Postverso, una bienal de poesía experimental, de poesía visual, que vienen impulsando un grupo de artistas radicados en Junín a nivel internacional, participa mucha gente de afuera también, y la idea es ese día inaugurar la exposición que luego pueda circular como libro y pueda volver a activarse en diferentes lados. O sea, así están todos invitados con el formato que quieran, puede ser poesía, puede ser un texto, puede ser un afiche, puede ser un dibujo, una foto, lo que quieran, ¿sí? La única condición es que pueda ser fotocopiado, ¿sí? En este formato. Bueno, con eso termino. Creo que había algunas cositas que quería decir en relación a Chevy que se me pasaron, pero bueno, no, termino con eso un poco. El tema de que me parece que hay una gran afinidad entre el archivo de Chevy y el archivo de Juan Carlos en cuanto a ese archivo casa, pero también ese archivo personal que necesariamente da cuenta de procesos colectivos, de una trama afectiva y una trama política, pero también de un modo de hacer que se disemina y se enlace y se puede continuar más allá de un tiempo, ¿no? y de una vida. En el caso de Juan Carlos, de Chevy tenemos cuerda para rato, y a la vez, y por suerte, y a la vez que quiero marcar esa gran diferencia entre las dos experiencias de archivo. El archivo de Chevy hoy es un fondo de la Biblioteca Nacional, está resguardado, está disponible a la consulta, está en la ciudad que Chevy habita y donde activó tantas cosas, se está activando con exposiciones, publicaciones y encuentros como este. Digo, es una gran diferencia con el destino que tuvo el archivo de Juan Carlos, que se perdió, se malvendió, se dispersó, no sabemos dónde está. Y a la vez me gusta, digo, que no quedarnos con la pérdida, sacudirnos la tristeza e inventar tácticas para lanzar un nuevo gesto colectivo que pueda por lo menos reponer, reinventar, ficcionalizar en parte, siempre otro, ese archivo, ¿no? Bueno, con eso termino. Muchas gracias. Gracias, Ana. Bueno, ahora cerramos con Alejandra. Bueno, hacemos la presentación.
Alejandra Oberti es socióloga y doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires. Es profesora regular en las carreras de Sociología de la UBA y de la Universidad Nacional de La Plata. Es investigadora del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe de la Facultad de Sociales, integra el Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género de la Facultad de Filosofía y Letras, donde dirige proyectos de investigación, el más reciente, Pasado-Presente, Afectos, Testimonios y Archivos en la Cultura Argentina Contemporánea. Es autora de Las Revolucionarias, Militancia, Vida Cotidiana y Afectividad en los 70 y Testimonios, Género y Afectos, América Latina desde los territorios y las memorias al presente. Y de numerosos artículos en libros y revistas. Dirige desde el año 2005 el Archivo Oral de Memoria Abierta, que es un programa que recoge testimonios referidos a las violencias de Estado y en relación a la vida política argentina. Desde esa experiencia ha colaborado y asesorado en la formación de proyectos similares en diferentes lugares de Argentina y de América Latina. Fue una de las becarias del programa Memoria Colectiva y Represión, Perspectivas Comparativas sobre el proceso de democratización en el cono sur de América Latina, que fue el que coordinaron Yelin y Carlos Iván de Gregori, y que también forma parte de la muestra, como comentamos antes. Bueno, muchas gracias por organizar esta conversación en el marco de esta exposición hermosa y creativa, y gracias por darnos la posibilidad de acercarnos a este trabajo tan amoroso que hizo el equipo de la biblioteca con el archivo de Chevy, ¿no? En momentos como este que vivimos, donde desde diferentes sectores de la política se insiste en denostar el trabajo de las instituciones públicas, me parece que trabajos como este muestran el enorme valor de lo que hacemos, de ese trabajo cotidiano, que muchas veces es un trabajo invisible. Así que, bueno, felicitaciones. Quiero empezar por decir eso, ¿no? Hay mucho de... Yo sí voy a hablar algunas cosas de Chevy, así que nos complementamos. O del archivo, mejor dicho, ¿no? Hay mucho de Elizabeth Yelin en este espacio, ¿no? Porque está Chevy, está su obra o su trabajo, para decirlo con un término que seguramente le gusta más. Está el archivo, está la muestra y este catálogo hermoso, y estamos aquí entonces para conversar en torno a estas cuestiones que tienen que ver con los archivos motivados por este que está acá disponible a la consulta pública. Voy a compartir algunas ideas muy sueltas en torno a lo que me despierta la existencia de este archivo en este lugar, ¿no? Bueno, es un archivo personal, y no, ¿qué es un archivo personal? La definición nos dice que los archivos personales son conjuntos documentales producidos, recibidos y reunidos por las personas en el desarrollo de sus actividades en los diferentes ámbitos de sus vidas, y en ese sentido son producto y reflejo de la vida de quienes los produjeron. Desde el sentido común, la palabra archivo está asociada a ese lugar donde se guardan papeles viejos, como decía acá, ¿no? O los papeles que guarda alguien, que es de guardar cosas, ¿no? En el ámbito de la investigación social, es la disciplina histórica la que se ha apropiado más consecuentemente del archivo como un lugar donde encontrar la materia prima para sus investigaciones. Pero esas ideas de archivo ya no son las únicas ni las preponderantes, sino que otras ideas se han estado instalando, y estos trabajos que hace la biblioteca muestran un poco eso, ¿no? Porque los archivos fueron redescubiertos para la investigación en diferentes ámbitos, y también por un interés propio de personas que desean reconstruir su genealogía o su historia familiar. Creo que como parte de esa revalorización, y muy especialmente en el caso de Argentina, como parte de los procesos de memoria y también de búsqueda de verdad y de lucha por la justicia que lleva adelante el movimiento de derechos humanos, los archivos personales han pasado a ocupar un lugar destacado. Menos habitual, creo, es encontrarnos, por lo menos en Argentina, por lo menos desde la experiencia de las ciencias sociales, con archivos de personas que trabajan en el ámbito de la investigación, intelectuales o académicas, que estén disponibles para que otras los podamos consultar, ¿no? Por eso, en ese sentido, el trabajo que hace la Biblioteca Nacional es sumamente valioso, pero también es sumamente valiosa la decisión de Chevy de donar este archivo para habilitarlo a la consulta, ¿no? Eso constituye un gesto en la construcción de la investigación como un hecho social y colectivo, que tiene mucho de social y que tiene mucho colectivo, un gesto que se suma
que no es excepcional, ¿no? En el caso de esta investigadora, de esta intelectual de la que estamos hablando, porque se suma a otros muchos de su modo de trabajo. En un encuentro hace casi 20 años, Hilda Micucci, integrante de Madres de Plaza de Mayo y trabajadora incansable por la memoria, señaló que cuando, y la cito, cuando en una sociedad asolada por las prácticas de la represión estatal, los familiares de las víctimas nucleados en organismos de derechos humanos comenzaron a encauzar las denuncias y los pedidos de verdad y justicia, instintivamente empezaron también a guardar los elementos que todas esas acciones producían. Fotografías, testimonios, pedidos de información, las respuestas oficiales, las cartas que mandaban. Y continúa Hilda. Nadie tenía puesta la mira en la memoria o en el archivo, y tampoco teníamos ni la más mínima conciencia de que en realidad estábamos empezando a construir eso. No sé si Chevy, en la medida que investigaba, enseñaba, escribía y creaba equipos, iba archivando de manera premeditada esos materiales con los que ahora nos encontramos, o si más espontáneamente los guardó. Pero en todo caso, documentos manuscritos, esquemas de trabajo, cassettes con entrevistas, cuadernos con anotaciones, dibujos, fotografías, informes, cartas, quedaron finalmente reunidos en esta colección que da cuenta de la vida académica y también de la vida personal de Chevy, dando lugar a un archivo tan heterogéneo como son sus aportes a las ciencias sociales y sus preocupaciones ciudadanas. Un material que nos permite conocer más sobre sus modos de investigar, de transmitir y de producir trabajo colectivos. Nos permite asomarnos entonces a esas preocupaciones centrales donde, por ejemplo, el género y la desigualdad constituyen elementos articuladores de todo este pensamiento. Lo que encontramos acá representa una muestra de una obra que tiene diferentes núcleos temáticos y que constituyen un entramado de problemas antes que campos aislados o mutuamente excluyentes. Chevy se ha ocupado de memoria y derechos humanos, de familia y trabajo, de movilización y movimientos sociales, y en cada una de sus investigaciones, en el tratamiento de cada problema, las desigualdades de género ocupan un lugar relevante. En sus escritos, sus presentaciones y en el diálogo con colegas, estudiantes y jóvenes investigadoras e investigadores, están siempre presentes las preguntas por la diferencia de género, el poder y las luchas sociales de las mujeres por la igualdad sustancial. Marcaba con papelitos violetas los trabajos de sus estudiantes, sus becarios y becarias, cuando no tenían suficientemente representada esa mirada, ¿no? Y enriqueció así el trabajo de varias generaciones. Rojos. En nuestra época eran rojos. Yo creo que eran violetas, o por lo menos a mí yo estoy convencida de que eran violetas. Eran rojos. Yo fui del tercer año. Hay muchas acá que hemos pasado por esos papelitos, ¿no? Pero más allá del señalamiento, ¿no?, de esa falta, lo que tenían esos comentarios era esa riqueza conceptual, esa originalidad y ese rigor empírico con el que Chevy se ocupó de analizar el lugar de las mujeres en la política, en los movimientos sociales, en las memorias de la represión, en los movimientos de derechos humanos, en la familia. Y eso era lo que quería transmitir, ¿no? El género constituye un conjunto de herramientas y de preguntas de carácter transversal en su obra, y eso es lo que ha intentado transmitir con mucho énfasis. Pero tener disponible este archivo, como sería tener disponible otros archivos de intelectuales, académicas, y poder recorrer esta muestra, nos permite algo más, porque nos permite acercarnos a los modos, al diseño de una investigación, al desarrollo de un plan de trabajo, permite comprender cómo ha sido ese proceso, eso que se llama, creo yo, no inocentemente, la cocina del trabajo intelectual. Y eso para jóvenes estudiantes, para personas que se acercan a la investigación y también para quienes estamos todo el tiempo tratando de pensar cómo hacer lo que hacemos. Eso me parece que es un legado sumamente importante. También
sabemos que los archivos retienen el material en crudo que muchas veces se presenta como resto. No entra en el libro, no entra en el informe, no entra en el resultado final. Aquello que se registra para una investigación siempre excede mucho lo que podemos decodificar en el momento en que estamos trabajando. La interpretación, como la escucha, está condicionada por muchas cuestiones: marcos sociales, contextos históricos, prejuicios, estados del conocimiento, lo que estamos buscando en ese momento. Pero el tiempo abre otras perspectivas, otras personas con enfoques diferentes seguramente se encontrarán con otros elementos, se habilitarán nuevas lecturas, ¿no? Y el archivo posibilita todo eso. Entonces, poner el archivo a la consulta es un acto de una enorme generosidad. Hay una cita de un texto de Chevy que dice habla de otra cosa, pero me hacía pensar esto mismo, ¿no? Es un texto de 1993 en el que plantea la historicidad de las demandas de los derechos de las mujeres, ¿no? Y ella ahí dice: aceptar la historicidad de las demandas implica abandonar la idea de que existan referentes naturales, trascendentes, universales, fuera del tiempo y del espacio. Reconocer el carácter contingente de las luchas y las demandas, sin embargo, no debería implicar abandonar ideales y utopías. Significa más humildad, reconocer que no existen verdades absolutas y en la búsqueda de verdades parciales, dialogadas, contingentes, buscar realizar ideales, eliminar sufrimientos y sometimientos, fomentar solidaridades y preocupaciones por las y los otros. Y el catálogo de esta muestra me parece que dice mucho de todo eso. Y dice también mucho sobre los afectos, y este era el último punto en el que me quería detener. El catálogo habla mucho de afectos, ¿no? Y para pensar la cuestión de los afectos, leyendo el catálogo, viendo la muestra y pensando un poco en el diálogo con Chevy a lo largo de más de 20 años que hace que la conozco, pensé en los afectos en el trabajo de Chevy, en los afectos en la construcción de espacios colectivos y los afectos en el archivo. Y voy a decir algo muy breve de cada uno de estos puntos. Los afectos son un objeto de estudio, forman parte de las cuestiones que le interesan, ¿no? En Pan y Afectos, en 1998, ella indaga en las complejidades de esa institución tan universal y a la vez tan diversa y multifuncional como es la familia, poniendo esos vínculos afectivos también en el centro de la escena. En algo que anticipa mucho otras investigaciones que se vienen dando más en las últimas décadas, ¿no? En las últimas 2 décadas, en torno a pensar los afectos también como un objeto posible de ser estudiado desde las ciencias sociales. En su pensamiento y en su modo de intervención, el género constituyen, como decía, un conjunto de herramientas y de preguntas de carácter transversal, ¿no? Y entonces las memorias son atravesadas justamente por el género, por los afectos. Las memorias y los feminismos, que son 2 de sus principales preocupaciones, se han ocupado de los afectos, ¿no? Tienen a los afectos en un lugar central. Las energías emocionales y afectivas intervienen en las formas en que las memorias de las luchas sociales del pasado son reactualizadas para avanzar en la conquista de derechos, por ejemplo, como vemos muy bien en el uso que hacen de elementos que tienen que ver con la memoria, de materialidades que tienen que ver con la memoria, las más jóvenes en el movimiento feminista actualmente. Y constituyen también un horizonte prometedor, muy prometedor, para impulsar la necesaria y no tan sencilla tarea de desestabilizar críticamente una colonialidad del saber aún muy anclada en los legados de la razón moderna, que parece no tener nada que ver con las emociones. La segunda cuestión que quería mencionar son los afectos en la construcción colectiva. Y voy a tomarme el atrevimiento de decir algo personal en este punto. Conocí a Chevy en un año tan complejo como el año 2001 en Argentina, en febrero de 2001. Fue en el espacio que tenía la biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras en el subsuelo de la sede de Puan. Yo me había presentado a una beca de la convocatoria del programa de investigación y formación de investigadores, Memoria Colectiva y Represión, perspectivas comparativas sobre el proceso de democratización en el Cono Sur, que ya fue mencionado varias veces aquí, y que Chevy coordinaba, ¿no?
tengo que decir que Chevy estaba con alguien más, que yo no recuerdo quién es esa persona. Creo que no lo recuerdo porque Chevy fue para mí en ese momento como una especie de imán, ¿no? Yo fui asustada, un poco asustada, tengo que decir, ¿no? Obviamente yo sabía quién era la persona con la que tendría la entrevista, entonces, bueno, fui un poco preocupada. Salí súper feliz. Yo salí muy contenta, con una sonrisa, pensando que la beca era mía. O sea, estaba convencida que me había ido bárbaro en la entrevista. Después, pensando, ¿no? Volví a mi casa en el colectivo y dije, no, o sea, no es que a mí me fue muy bien, sino que algo sucedió que no tenía nada que ver conmigo, sino con la calidez, pero sobre todo con la técnica, para decirlo de alguna manera, con la que Chevy había llevado la entrevista adelante, haciendo todo lo que tenía que hacer, preguntando todo lo que tenía que hacer, pero generando otra cosa, ¿no? Y ese darme cuenta de eso creo que marcó un poco cómo fue mi mirada sobre el vínculo con Chevy en los años posteriores, ¿no? En ese programa la conocí más de cerca, porque de eso se trataba el programa. ¿No? Lo primero que hicimos en ese programa fue encerrarnos 2 semanas a estudiar, leer, discutir horas y horas por día en un lugar donde no había mucho más que eso para hacer, ¿no? Y pude sentir que esa calidez se extendía y crecía en el vínculo cotidiano, pero también que iba acompañada de una rigurosidad implacable, que es la que vemos en el archivo, cuando vemos cómo está ordenado, catalogado ese archivo, ¿no? Eso se transfiere. Una rigurosidad implacable en el tratamiento de las lecturas y de los temas de investigación. No deja pasar nada, para decirlo de alguna manera, pero también pide que no le dejemos pasar nada a ella, ¿no? O sea, tiene ese trabajo de ida y vuelta. Y hay algo que me parece que tiene que ver con esto de que estamos diciendo acá, que lo venimos diciendo todas de diferentes maneras, que es la enorme necesidad de revalorizar que el trabajo de las ciencias sociales, el trabajo que construimos en las ciencias sociales, es un trabajo colectivo, ¿no? Que tiene o sea, que tiene mucho de individual, por supuesto, pero que es un trabajo colectivo. Y algo que se fue formando en esos grupos, me parece, que es esta marca de entender el trabajo intelectual también con algo del orden de la amistad, ¿no? Escuchar, ¿no? Esa escucha atenta, leer sin piedad pero con generosidad, sugerir libros, prestar bibliografía, ¿no? Me parece que todos esos gestos que son cotidianos, que yo encontré en ese espacio, ¿no? Me parece que se reflejan cuando tenemos un archivo que es de acceso público, ¿no? El archivo que construyó alguien trabajando y lo hace público, ¿no? Esa afectividad es clave en la construcción colectiva de grupos, equipos, de no trabajar sola, y voy a volver sobre eso. Bueno, finalmente quiero mencionar dos momentos de este archivo, dos momentos de este archivo que está acá y que son momentos seleccionados por quienes hicieron la muestra y que nos permiten entonces mirarlos con alguien que los pensó, ¿no? Pensó cómo mostrarlos para que los tengamos allí disponibles en la muestra y en el catálogo. Uno es la lectura que hace Leopoldo Brizuela de la carta que la madre de Chevy escribe en ese tiempo suspendido de 1938 en el Hotel de Inmigrantes de Varsovia, mientras espera la visa para emigrar a Argentina. Chevy ya había publicado algunos aspectos de esa carta, pero en el QR que está en el catálogo de la muestra remite, ¿no?, a la filmación que creo que hizo Agustina, si no me equivoco, de esa lectura, ¿no? Brizuela lee y Chevy no está inicialmente en la escena, imaginamos que escucha desde fuera de cuadro, donde permanece fuera de cuadro hasta el momento en que Brizuela se equivoca en una fecha, ¿no? Entonces ella se asoma, ¿no? Se asoma al cuadro, lo corrige y se queda más cerca, ¿no? Se queda más cerquita en ese momento, escuchando y disfrutando, disfrutando
¿no? Pero disfrutando de ese momento en que ese amigo le presta la voz a la madre, ¿no? A una madre que explica detalladamente los pasos que daba para obtener la visa, pero junto con ese relato de los pasos cuenta sus miedos y sus esperanzas, ¿no? Más de 80 años después de escrita esa carta, la escena de la lectura nos acerca a la intimidad y los afectos de una familia atravesada por la violencia y el desplazamiento y las huellas de la construcción de un nuevo lugar donde vivir. Esa poética del archivo afectivo cobra un espesor particular, ¿no? El de sostener a través de la voz y la escucha esa potencia de vida que incluye una dimensión transgeneracional en la trama de la memoria y el atravesamiento de las memorias entre generaciones, la transmisión, es otra de las grandes preocupaciones de Chevy. Fue uno de los temas de esos años de becarios, de hecho el que me tocó a mí. Trabajamos sobre transmisiones. El otro momento que quería traer aquí es de una parte de la muestra que a mí me pareció muy, muy conmovedora, muy linda también, que es la carta, la parte de las cartas, ¿no? Hablar de, o sea, ¿no? Las cartas, es eso escrito a máquina o manuscrito, pero con una firma, con una que te permite un acercamiento muy, muy particular. Es la carta que le manda a Maruja Barrick en 1983. Allí Chevy habla sobre los problemas de una traducción, ¿no? Las dificultades de leer una traducción. Pero luego le cuenta que renunció al CEDES y que va a instalarse a trabajar en su casa. Y en ese punto dice, mi miedo es a la soledad. Sorprende, ¿no? Porque no puedo imaginarla a Chevy sola, ¿no? No la conocía en esos años, pero de lo que la conozco de estos años, no imaginamos a una persona que esté sola o que tenga temor, ¿no? a la soledad. Creo que más allá de la sorpresa, ¿no? Ese breve pasaje representa algo que da sentido al archivo, a su presencia acá en una institución estatal, a esta muestra como una manera de ampliar el conocimiento a sectores que no necesariamente son investigadoras o académicas o intelectuales que vienen a consultar lo que hay ahí, sino ese acercamiento que puede ser de un público más amplio, que puede ser de estudiantes, que puede ser de otro público, ¿no? La investigación social, como la política, no se hace en soledad, ¿no? Me parece que marca eso. Es una construcción colectiva que involucra siempre a más personas, ¿no? ¿Cómo marcar esa diferencia, ¿no? Entre lo individual y lo colectivo, ¿no? ¿Cómo ejercitar eso que tiene de colectivo el trabajo individual? ¿Qué mecanismos nos permiten poner en evidencia que las historias de las vidas no conocen muchas veces esas fronteras entre lo que efectivamente pensé yo, lo que me sugirió otro, como tampoco no conocen muchas veces las fronteras entre lo personal, lo político y lo académico, ¿no? Como vemos en este archivo, la distinción entre afectos y razón hace agua. Poner a trabajar las categorías feministas pone en evidencia la importancia de la vida cotidiana y los afectos como elementos que no son ajenos a la vida política. Y esta muestra es un poco un aprendizaje sobre cómo hacer eso, ¿no? Cómo hacer eso en el trabajo cotidiano. Y también una lección, creo yo, traerlo acá, a trabajar con el equipo y todo, es una lección sobre cómo lidiar con el alambre de púas que son muchas veces nuestras instituciones, ¿no? Lo hostiles que son las instituciones, ¿no? Cómo lidiar con esas instituciones amorosamente, abriendo el diálogo y nunca perdiendo de vista lo tremendamente valioso que es el trabajo que hacemos desde las ciencias sociales, la historia, desde nuestras disciplinas. Muchas gracias. Bueno, gracias Alejandra. Bueno, muchas gracias a las tres. Bueno, tengo cuaderno acá plagado de anotaciones. Bueno, hay muchas puntas como para pensar, digamos, como para seguir. Había algo con lo que había comenzado Luzmila su presentación, de cuando hablaba de cómo había transferido su archivo a la Universidad Nacional de Córdoba, que se remite a lo que comentaba recién Alejandra, que es el tema como de la accesibilidad del archivo, lo que podemos pensar como la democratización del archivo, pensándonos nosotros también como
trabajadores de una institución pública, y es una preocupación permanente también cómo abrir el archivo, cómo difundirlo, cómo hacer que, digamos, también pensar para quién trabajamos y bueno, quiénes son los destinatarios de lo que hacemos. En ese plano, también con lo que había comentado Ana, digamos, que se comunicaba, digamos, de todo el proceso del trabajo, digamos, de archivo, digamos, y de la forma de disposición y de la política que tenía Romero en comparación, digamos, con Chevy. También nos resulta, bueno, me pasó a mí, digamos, como muy conmovedor el gesto de donar el archivo. Digamos, Chevy antes, digamos, comentaba que se sentía disociada, digamos, en el tema de reconocerse o no, digamos, cuando entraba a la biblioteca y veía sus papeles, pero con otra disposición, digamos, con otra forma. Y bueno, también pensamos que es una gran como herencia en vida, y para también justamente una institución pública, es decir, que ese archivo pueda ser consultado por todo el mundo, y la cantidad, digamos, múltiples como lecturas y tramas que se pueden generar, digamos, a partir, digamos, del acceso a su archivo. En ese sentido, también como la muestra es, bueno, como un eslabón más, digamos, como también hacer un recorte y convocar e invitar a un público general a que pueda acceder, y en ese sentido también pensamos el tema de tramar el archivo con las preguntas. Es decir, tomamos como todas las preguntas, bueno, todas no sé, pero muchas, digamos, de las preguntas que fue haciendo Chevy, que también es interesantísimo el cómo pregunta. Entonces, como son preguntas abiertas, preguntas que invitan a reflexionar, preguntas entonces que convocan, preguntas que interpelan. Es extraño porque lo habíamos hecho con la tipografía, como la diseñadora Veronique Pestoni, que no está acá, pero hizo un trabajo inmenso en todo lo que es la estética, digamos, del catálogo, y también cómo pensar la muestra para que sea atractiva. Digamos, ver es un laburo impresionante. Y bueno, en algún momento había hablado como de hacer la tipografía como de las cintas rotuladoras, y como su nombre lo indica, rotulan, ¿no? Afirman. Y nosotros queríamos hacer preguntas. Entonces, ¿viste? Era como también tensionar, digamos, esa gráfica para justamente eso, invitar a partir de la pregunta. Bueno, varias cuestiones más, digamos, hay figuras también como la de, digamos, trabajando en equipo, digamos, ahí con Federico y con Antonio. Bueno, hablando mucho, digamos, con Fede, se me viene también la figura, digamos, digamos, del texto también de Benjamin, el de desenterrar y recordar, ¿no? Entonces, yendo a lo que expuso, digamos, Ludmila cuando estaba cuando estaba armando, ¿no?, el archivo ahí de la memoria en Córdoba, y el hecho de explorar, justamente desenterrar y ver qué se encuentra en esa búsqueda, y el trabajo de selección, lo que es el trabajo de memoria. Me gustó mucho la figura de el archivo es un privilegio, también, digamos, como muy interesante para pensar y para seguir en relación a todo el trabajo con, digamos, el último que comentaba Ludmila en cuanto a las comunidades de afrodescendientes en Córdoba. Las relaciones asimétricas, bueno, la descolonización que se hila con lo que nos trajo Ana en relación a lo que, bueno, a las derivas del archivo Romero, pero también a la necesidad de hacer algo creativo, a la imaginación, a todo también en lo que sigue derivando el archivo Romero y lo que están haciendo ahora, digamos, el archivo Porvenir. Y hay algo, en cuanto al inventar un archivo, nosotros hicimos un ciclo de cine acá en la muestra, se llamó Desbordes del Archivo, y hay una directora que se llama Azul Eisenberg, que hizo una película, no sé si la viste, Ana, que se llama Las Picapedreras, que es justamente sobre la huelga, digamos, de los trabajadores picapedreros en Tandil a principios del siglo XX, de la que no hay registro, digamos, y no había fotos de las trabajadoras picapedreras. Y lo que hizo Azul justamente fue construir un archivo a partir de esa ausencia, digamos, a partir de esas fotos que no estaban, a partir de ese registro que fue invisibilizado, que fue borrado. Bueno, creó este documental que, bueno, es hermoso y, bueno, estuvo muy bueno. Vino ella también a presentarlo, así que, bueno, eso también fue como otra deriva de la muestra, digamos, que fue el ciclo de cine y archivos. Y bueno, nada, no sé, no tengo tampoco muchas intenciones de monopolizar la palabra, digamos, es como hago algunos comentarios de cuestiones como que me fueron resonando en relación a lo que ustedes dijeron.
Y no sé, bueno, si alguien acá del público quiere ampliar, quiere comentar, compartir, preguntar, criticar, lo que sea, están más que bienvenidos y bienvenidas. Gracias. No sé, ¿se escucha mejor? Ludmila en un momento habló de que a veces los archivos mienten. Y esa frase me parece, si podrías ampliar un poquito. Gracias. Sí, también. Bueno, dije los archivos mienten específicamente algo muy ligado a los archivos policiales, ¿no? En el sentido de que construían una mentira en función de una respuesta de un habeas corpus. Todas las respuestas siguientes eran: esa persona no pasó por acá, no está, cuando en realidad después, cuando uno encuentra los archivos policiales, ve que esa persona pasó por ahí y ellos tenían toda la posibilidad de responder específicamente sobre ese pedido de habeas corpus. Pero un poco también pensando en lo que presentó Ana, ¿no? Bueno, cómo algo inventado se transforma en una verdad, o cómo una imagen fotográfica pasa a constituir el ícono, por ejemplo, de el cordobazo. O sea, la imagen que se usa para hablar del cordobazo, que es con Tosco de mameluco en la calle, no es del día del cordobazo, pero bueno, eso pasa a formar parte de una memoria colectiva donde esa imagen de Tosco en una marcha, genera el efecto simbólico de lo que fue el cordobazo, aunque no necesariamente sea la verdad absoluta. Con Elizabeth nosotros hicimos un trabajo en el Chaco con imágenes de diferentes comunidades indígenas chaqueñas y las expusimos en un salón, ¿era un parroquial? No era, ¿no? Bueno, había sido. Sí, en el Impenetrable. Era Elizabeth, yo y Mariana Giordano, y las personas que iban ahí reconocían a sus familiares, aunque no lo eran. Entonces ahí también la verdad, la mentira, la verosimilitud o las ganas de que esa persona, sí, y las ganas de que esa persona haya sido su tío y que nosotros le regalemos la fotografía, pasaba a tener un valor mucho más precioso en la invención del archivo que si era o no era. Y ahí entre las tres investigadoras teníamos bastantes discusiones. No, pero no puede ser, porque ella está diciendo, no éramos nosotras dos. Pero bueno, me parece que es interesante también pensar en todas esas categorías que son totalmente arbitrarias y porosas, como verdad, mentira, fantasía, ilusión, porque el archivo es eso y todo eso junto, ¿no? Inclusive pienso yo en las mujeres afros que construyen esa pancarta muy elemental, digamos, ¿no? De poner fotos y decir, estas somos nosotras, las afrodescendientes. Bueno, también ahí hay una construcción. Tal vez hay que hablar de la idea de la construcción, que es una idea bien de los trabajos de la memoria, ¿no? El archivo también es una construcción con mentiras, con verdades, con fantasías, con ilusiones. Eso, básicamente. No podés. No, porque todo lo demás, lo referido a mí me supera y no quiero escuchar una palabra más, como no quiero ver nunca más ese gran cartel Gelín. Vamos a presentar tu libro. Bueno, pero bueno, la experiencia del Chaco, que para mí fue muy reveladora en esto. Estamos en Misión Nueva Pompeya, en el Impenetrable, en el medio de una cosa que fue una misión de comienzo del siglo XX. Colgamos fotos en un salón y viene gente, mucha gente, qué sé yo, en 2 días pasaron cientos y cientos, 500 personas, 300, todo. Y la gente, les mostramos, teníamos el libro de Grete Stern, de las fotos de esa zona, teníamos materiales y fotos. Entonces hay una foto chiquita y la señora se acerca y me dice, ¿me van a poder dar una copia de esta foto? Porque acá está mi papá.
Entonces yo le pregunto, ay, ¿cuál es tu papá? Porque en una foto me dice, este es mi papá. Era un medio centímetro, con buena suerte, de una cara que no se veía absolutamente nada, se podía distinguir el sombrero. Y la señora me dijo, porque mi papá siempre usaba ese sombrero. Entonces, ahí a mí se me movió mucho el piso, porque nosotros pensamos que la identidad está en el rostro. Y hay toda una tradición, y yo me puse varios años a estudiar un poco el tema de cuándo y cómo el rostro empieza a ser la marca de la identidad. Entonces, por ejemplo, con una investigadora en el Wissenschaftskolleg, en el BICO en Berlín, que estudiaba Japón, me decía, no, en Japón lo que importa no es el rasgo de la nariz y la cara, sino la vestidura, que la vestidura te va a decir si es una reina o quién es. Entonces, todo el tema de la manera casi naturalizada que tenemos de imaginar cosas desde la modernidad occidental, no hay que ir muy lejos para que se te mueva el piso. O la otra chica que me dice esta foto porque estoy yo, y es una persona que en su vida tuvo fotos. ¿De dónde sabe que estoy yo? Y me dice, porque ves, van todos los caballos, y yo siempre iba en el último. Entonces, en una foto que el caballo es así de chiquitito, ella se identifica porque iba en el último. Entonces, esto va a cómo se descolocan nuestros propios parámetros nuevamente, no hay que ir demasiado lejos. Nueva Pompeya queda lejos, pero no tan cerca tampoco. Pero andate por acá y vas a encontrar lo mismo. Perdón, me toca la parte antipática, como de moderar una mesa, y es que son las 7:10 y no sé después cuánto tiempo nos resta para la presentación del libro. Entonces, bueno, no sé si alguien... No, perdón, no invito mucho a preguntar después de decir esto, pero bueno, por ahí es como... Si alguien quiere decir alguna cosa más para ir cerrando. No, en realidad no es un cierre, la podemos seguir después con la presentación del libro, pero eso nomás. Sé que, bueno, no tengo mucha chance de como invitar a que me vuelvan o nos vuelvan a dar más palabra y más reflexión a esto que quiero preguntar. Yo trabajo acá en el archivo de la biblioteca hace muchos años. El archivo existe gracias a las donaciones, cuando en lugar de recibir de manos de sus productores, productoras, ¿no?, de quienes los crearon, los reunieron a lo largo de su vida, estos materiales llegan a través de un proceso, digamos, mediado por la mercantilización. Es dramático, ¿no? O sea, lo que pasó en el medio. Esto pasa, digo, no es algo que sucedió solo en los últimos años, viene sucediendo desde hace mucho, y viene siendo contrastado también con mucho esfuerzo desde un montón de iniciativas, ¿no?, de las cuales, bueno, por supuesto, Memoria Abierta y un montón de iniciativas, digo, como es también la red de conceptualismo del Sud y otras, de cubrir, ampliar, no sé, contrastar, oponerse, ¿no?, en nuevas memorias. Pero yo lo que quería era marcar, y más hoy, ¿no?, en lo que estamos viviendo, una pregunta sobre esta relación entre lo común, lo público, lo estatal y el paso del tiempo. Porque como trabajamos en estos temas, digo, la verdad es que a mí me parece, sobre todo con algunas reflexiones que desde las ciencias sociales a veces también se plantean como en esto, ¿no?, de discutir el poder y la patrimonialización, y, ¿no?, desde un lugar que termina un poco atentando contra las condiciones que son necesarias para la preservación de la materialidad, ¿no?, por el esfuerzo que supone a lo largo, ¿no?, de las décadas. Yo lo he visto en un montón de instituciones, y no por nada, y vuelvo a esto del tiempo,
también se convierte, digamos, a veces el Estado en un lugar donde el archivo de archivos, ¿no? Porque las organizaciones que han reunido y que han esforzado muchas veces esta construcción también en algún momento pueden ¿no? convertirse en algo que hoy lo vemos como algo que fue del pasado, que fue efímero. Nada, solamente me parece que recuperar esto que marcaba Alejandra, ¿no? de la construcción del lazo, pienso en la experiencia del CEDINSI también, ¿no? que Ana conoces bien. Sinceramente no se puede hacer desde la oposición a las políticas públicas, desde pensar que el poder es algo distinto. Digo, ¿qué es lo que estamos construyendo? Es la pregunta que también se mencionaba recién, ¿no? Y poder pensar un poco y desarmar cuáles son los actores, qué son las instituciones, qué es el Estado, qué es, digo, la reflexión que también, por ahí cruzando distintas cuestiones desde las ciencias sociales, me parece que hay que darle alguna vuelta de tuerca. Porque digo, el mercado o el Estado, ¿no? Y lo vemos hoy más que nunca. O sea, ¿qué elegimos? ¿Qué decisiones tomamos? Yo no sé, por ejemplo, si Romero en algún momento se planteó la posibilidad de ofrecer en donación, ¿no? su archivo. No sé si estaba animado a hacerlo, ¿no? Y sé que hay iniciativas de archivos, también de conservación de archivos de artes en otros ámbitos que no son estatales, que reciben apoyo y financiamiento, pero no lo son. Nada, me parece que hay una concepción del poder y de una cosa de más largo plazo, justamente, que estaría bueno empezar a reconocer también, ¿no? Porque oponerse a no es oponerse por ahí a lo que es o lo que debería ser una política pública consistente a lo largo del tiempo, que incluiría el apoyo a las iniciativas de la sociedad civil. No sé, como que me parece que le falta una vuelta ahí para que no termine atentando, ¿no? O sea, después me parece que toda la imaginación, todo el poder, toda la creatividad, toda la, digamos, lo revolucionario que puede ser el uso, la difusión, ¿no? del archivo y en todo tipo de ámbitos, no solo en el arte político. Creo que eso queda del lado, ¿no? de quienes lo van a poder utilizar en la medida que sea público. Lo común se sostiene como a lo largo del tiempo, ¿no? Los acuerdos, los consensos. Ni siquiera, lamentablemente, podemos confiar en el Estado en ese sentido, totalmente. Pero sí hay que, me parece, diferenciar los agentes. Perdón, me repasé con el tiempo de intervenir en el cierre, pero eso, gracias. Gracias, Beri. ¿Alguna...? Digo algo, Sí, o sea, sí. da para otro coloquio lo que acaba de decir Vera y además me parece súper necesario. Sí, sí. No voy a... No, estoy completamente de acuerdo y sumo una capa de complejidad más respecto de que hoy el Estado y el mercado, ¿no? Poquito O sea, recién me contaban, ¿no? La respuesta que dan las actuales autoridades de CONICET para cómo sostener la investigación científica es recurriendo al mercado. Digo, o sea, otra capa de complejidad más a esto que decís. Me parece que ahí tenemos que aprender, o sea, no voy a responder, voy a tirar puntas para el futuro coloquio que vas a armar y la seguiremos engrosando. Digo, hay una cuestión que tiene que ver con pensar esta categoría de lo común, que es una categoría que en algunos otros lugares, sobre todo en Italia, está sumamente, no solamente pensada, sino elaborada y practicada desde hace muchísimo tiempo, como un estatuto diferente entre que no es ni lo público como lo entendemos estatal, sino ni tampoco lo privado, es otra cosa, ¿no? Y esto que plantea respecto de la corresponsabilidad, es decir, buscar formas de alianza entre estas escalas muy distintas, ¿no?
para sostener el largo plazo. En el archivo Romero, archivo de artistas Romero, sí había instituciones estatales, estaba la UNTREF, estaba el Reina Sofía, digo, estados incluso distintos, ¿no? Además de un grupo de una asociación civil, digo, ¿cómo establecemos ese tipo de alianzas para sostener el largo plazo, ¿no? Porque sin duda me parece que es la clave. Y por otro lado también, ante un Estado completamente indiferente, por no decir muchas veces abandónico respecto de estos legados, ¿no? O sea, lo que pasó con el archivo Romero, intentamos apelar al Estado y no había legislación, no había herramientas legales para preservar esto. Entonces, digo, ahí también tiene que ver con generar políticas públicas. Digo esto y aprovecho tu pregunta para agregar un dato que me parece importante y que no mencioné, que es que este archivo Romero Porvenir nos pusimos el tiempo de 3 años de duración porque somos finitos y sabemos que no podemos sostenerlo toda la vida y qué sé yo. Por ahora el archivo físicamente está en mi casa y entre acuerdo o la negociación está rumbeando hacia el archivo de la Universidad de La Plata, a donde Romero fue docente muchísimo tiempo. Si es que tenemos universidad. Sí, es que tenemos universidad, sí, etcétera, etcétera. Pero bueno, apostemos por seguir imaginando el futuro también. Así que bueno, nada, simplemente no respondí, pero engrosé tu pregunta. Sí. Bueno, Ana, Alejandra, Ludmila, muchísimas gracias. Bueno, y ahora seguimos con la presentación de La lucha por el pasado.